Muy buenos días a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que ven este video, las personas que están conectadas en directo y las personas que a través de nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu verán este video. Compartimos la palabra. Hoy vamos a continuar con la predicación que iniciamos la semana entrante. Por eso los invito a compartir conmigo este tiempo y que dispongan su corazón en el nombre de Cristo Jesús. La semana pasada iniciamos nuestra predicación en nuestro canal Alimento para mi Espíritu, en este programa que se llama Mis 60 Minutos con Dios, tiempo de adoración, de enseñanza y de oración. Y llamamos nuestra predicación, que hoy es la segunda parte, en la crisis, paz por la fe. Dicho de otra manera, que nosotros en medio de la crisis, nosotros tenemos que tener la paz necesaria que genera en nuestro corazón, en nuestro ser y nuestro espíritu el tener fe en el Señor. No podemos olvidar, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tener pendiente en todas nuestras circunstancias y en todo momento. Cuando nuestras emociones están desbordadas, cuando estamos en la desesperación, en la angustia, en el lloro, en el gemir, sí nos podemos presentar al Señor para pedir la paz y la tranquilidad que necesitamos para que la bendición, la solución y la respuesta llegue a nuestra vida. Recordemos siempre que Dios nos bendice o la bendición tiene un camino abierto hacia nosotros en la medida en que nosotros estemos en control de nuestras emociones. Pero no es un control de ser ilógico ante lo que estamos viviendo. Entendemos el dolor y el sufrimiento de un ser querido cuando parte, entendemos el sufrimiento de la enfermedad, entendemos el sufrimiento de la necesidad. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es que si tenemos fe en el Señor, la estamos teniendo en ese ser superior que está en control de todas las cosas y que Él determina que seamos bendecidos porque ese es su deseo. Si hay un proceso, lo pasamos, lo cumplimos, pero con la fe, con la certidumbre de que Dios nos va a ayudar en ese proceso. No nos permitamos a nosotros mismos estar en el lugar equivocado porque nuestras emociones están desbordadas. Tenemos que recordarlo siempre. Y la semana pasada hablábamos de 6 elementos que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos en la crisis. Por eso hablábamos de, primero, que no podemos olvidar que Dios es nuestro protector y nuestro refugio, que Dios es quien nos va a proteger y nos va a guardar en cualquier circunstancia, que es el Señor el que determina nuestra bendición y Él nos guarda y Él nos protege y Él está dispuesto a eso, a ser nuestro protector y a en Él encontrar refugio. Tampoco podemos olvidar que en medio de las circunstancias no podemos perder la fe y la paciencia. No podemos perder esa actitud paciente de paz y de sosiego nacida de nuestra fe. Entonces, nosotros debemos entender que en medio de la circunstancia, nuestra mejor actitud es la actitud que nos da la fe y esa nos da la paciencia que necesitamos en medio de las circunstancias. También hablábamos que nosotros tenemos un futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro es la salvación eterna, que nuestro futuro es estar con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo en la eternidad. Eso significa que nosotros, si tenemos ese futuro, vamos a pasar todas las circunstancias que en este tiempo el mundo nos ponga delante de nosotros. También hablábamos que en medio, como nos decía Santiago, que en medio de la prueba tenemos que tener la capacidad de estar en gozo, de estar en contentamiento, porque tenemos fe en el Dios Todopoderoso. De igual manera, que no podemos olvidar en ningún momento que el mundo nos puede decir lo que quiera,
que las personas alrededor nuestro nos pueden decir lo que quieran, que las personas y las circunstancias pueden hablar a grito entero y decirnos que estamos en situaciones de las cuales no vamos a salir. Pero no podemos olvidar en ningún momento que todo absolutamente está determinado por Dios, que Dios es el que determina. Y yo recuerdo que algo que el Señor determinó para mí es algo que dice la palabra, y es que todas las cosas me ayudarán para bien. Y si Dios determinó que todas las cosas me ayudarán para bien, esto que estoy pasando, esta circunstancia difícil, esta circunstancia que me duele en el corazón, que me quizás por la cual derramo lágrimas, por la cual me siento impotente, incapaz, debilitado, triste, con ganas de tirar la toalla, seguramente la veremos en el futuro como una situación que ya pasó, porque Dios determinó en su palabra y la tomo para mí y espero que usted lo toma como parte de su promesa, que para que viva su vida. Y es que Dios ya determinó que todas las cosas que me pasan me ayudarán para bien. También hablábamos de que nosotros no podemos olvidar que el auxilio, que el socorro, que la ayuda viene del Señor. Nosotros, bueno, en mi caso personal, cuando iniciamos este tiempo de la pandemia hace 2 años largos, empezamos a ver que las personas, en lugar de recurrir a Dios, recurrían a los brujos, a los hechiceros, a los rezanderos, a las otras filosofías, a conceptos modernos que se iniciaron por el tema de la pandemia, fórmulas aparentemente descubiertas, perdón, en ese momento, y daban y hacían cosas que uno se sorprendía. Y uno se preguntaba en medio de esas circunstancias, decía, ¿y será que no se acuerdan de Dios? ¿Será que se les olvidó que toda dádiva, que todo lo deseable, que todo lo bueno viene del Señor? Nosotros no lo podemos olvidar. Estos elementos, estos primeros 6 elementos fueron de los que hablábamos la semana pasada. Ahora, hablemos del séptimo elemento que nosotros debemos tener en cuenta en medio de la crisis para que por medio de la fe tengamos paz. Nos dice la palabra que nosotros debemos encomendar todo al Señor. Y un versículo bíblico hermoso es Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice la palabra? Que echemos alguna ansiedad, parte de la ansiedad. No, está diciendo toda. Usted tiene ansiedad, dice el Señor, échela toda sobre el Señor, entréguesela al Señor. Nosotros no podemos ser particularmente divididos en nuestra manera de pensar. Algún versículo bíblico también dice que a Dios no les gustan las personas de doble ánimo, que no son ni frías ni calientes y son tibias, y él dice que las vomita. Está hablando la palabra en Primera de Pedro 5:7, está diciéndonos que todo lo que nosotros sintamos como ansiedad, como inquietud, como preocupación, como angustia, como desesperación, como pérdida de esperanza, como pérdida de confianza, la impotencia, todo, absolutamente todo lo ponemos delante del Señor y se lo entregamos a Él. Pero nos dice la razón, porque Él nos cuida, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que nos está diciendo la palabra y que no podemos olvidar es que tú y yo podemos decir con tranquilidad, a mí me cuida el Señor. A mí me cuida el Señor. Dígalo en su corazón, convénzase a sí mismo de que eso es lo que la palabra te está dando como una promesa hermosa, que mi angustia, mi dolor, mi desesperación la puedo entregar en el Señor y que Él tiene cuidado de mí. Pero ¿esto qué significa? Que yo dejo la carga, la opresión, el dolor y el sufrimiento en el Señor, pero no lo puedo tomar después. En un momento de oración yo puedo descargarme delante del Señor, pero si salgo
y la circunstancia y la situación al chocarse conmigo nuevamente me ponen en desesperación, es porque realmente yo no he entregado esa carga. Yo tengo que tener una actitud diferente cuando yo descargo en el Señor todas mis preocupaciones y mis afanes. Cuando me encuentre con las circunstancias, yo le debo decir a esa circunstancia, yo le debo decir, mi Dios cuida de mí. Yo no dependo de usted, yo no dependo de esa circunstancia, yo no dependo de esa situación, porque Dios cuida de mí. No lo tengo en la presentación, pero quiero que usted lo recuerde. Mateo 11:28, y si lo tiene en su Biblia, lo subraye, lo tenga por ahí para que lo recuerde también. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:28 en adelante. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está cargado, está trabajado. Cristo Jesús en primera persona nos dice que vayamos a Él, los trabajados y los cargados. Y dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cambie su preocupación, cambie su afán, cambie su desesperación, cambie su impotencia por obedecer al Señor. Eso es lo que realmente nos está diciendo. Él nos está diciendo, tráigame la carga. Si usted me obedece, ese es el yugo que yo le impongo, que me obedezcas, que tengas fe en mí, que tengas confianza en mí. Y dice el Señor Jesucristo, yo os haré descansar y tendrán descanso en vuestras almas. Una palabra que nosotros debemos recordar siempre en nuestros momentos de crisis. Primera de Pedro 5:7 o Mateo 11:28, donde el Señor nos está confirmando que nuestro dolor y nuestra angustia debe estar en el lugar correcto. ¿Dónde debe estar? A los pies del Señor, entregado al Señor. ¿Dónde debemos estar nosotros después de entregar? En paz, en tranquilidad, en fe, en sosiego, en certidumbre de que el Señor tiene cuidado de mí. También la palabra nos dice que nosotros debemos vivir el día de hoy, que vivamos el día de hoy, que entendamos que nuestra vida es este día. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el día del Señor. Ese día del Señor es el día de hoy. Su pasado, por más que usted quiera, no lo puede cambiar. Su pasado no lo puede transformar. Su pasado no puede hacer cambios en su pasado para pretender que en el día de hoy usted viva de manera diferente. De igual manera, no puede tocar el futuro. No puede tocarlo como para que usted pretenda organizar su futuro como usted desea. Pero ¿qué puede hacer para que su pasado cambie y su futuro sea el que usted desea? Que nosotros ante el Señor construyamos el futuro, construyamos ese futuro en lo que el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor. Mateo 6:34, y estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces, hay personas que viven en el pasado por varias circunstancias. Una puede ser porque, como decimos algunos de los viejos, decimos, todo tiempo pasado fue mejor y vivimos en los anhelos y recordamos el pasado y creemos que es mejor y creemos que fue mejor e imaginamos que fue mejor, pero dejamos de vivir el presente. Hay personas que viven en el pasado porque traen los dolores, los sufrimientos, los fracasos y las angustias del pasado al hoy. Ese fracaso ya pasó, esa derrota ya terminó. ¿Hay consecuencias? Sí, puede que sí, pero en Cristo Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo va a llegar un día en que esas circunstancias y esas consecuencias no lo van a tocar. Entonces, cortemos con el pasado. Perdóneme, y lo voy a decir de esta manera. Hay personas que guardan en sus closets
recuerdos del exnovio de hace 30, 40 años, de la flor que le regaló, de la tarjeta que le regaló, de la carta que le envió, del perfume que le dio. Corte con el pasado. Ese pasado está acabado, no vuelve, no se puede modificar. Viva hoy. Saque de su vida física en su hogar todo lo que la conecte con el pasado o lo conecte con el pasado. Pero saque de su corazón, de su alma, todo eso que la amarra al pasado, que hubo fracaso, que hubo violación, que hubo angustia, que hubo desesperación, que la maltrataron, que le ofendieron, que le dijeron, que le hicieron. Eso pasó. Usted es hoy en día, en el día de hoy, es un hijo y una hija de Dios que tiene todas las prerrogativas y todas las ventajas de ser hijo de Dios Todopoderoso. Entonces, disfrute lo que el Señor te quiere dar hoy. Y hoy tome la determinación de obedecer a Dios y de ajustarse a lo que la palabra te dice en un modelo de vida de obediencia, de cambio, de corrección, para que el futuro que tú deseas se cumpla. Porque la palabra también nos dice que Él nos quiere dar el futuro que nosotros deseamos. Entonces, para que el futuro opere de esa manera, yo tengo que desconectarme del pasado, capitalizar quizás las experiencias, los aprendizajes, pero no sufrir emocionalmente por lo que pasó en el pasado. Y hoy tener la fe y la firme convicción de que en Cristo Jesús mi futuro va a ser diferente. Mi futuro no estaba escrito, mi futuro está escrito en la fe, en la obediencia y en mi relación con Dios y con el Espíritu Santo. Hoy determina su futuro en unidad con Dios. Entonces, viva el hoy, disfrútelo, entiéndalo, gócelo, eh, llévelo a la dimensión correcta. Este día tiene mucha importancia porque es el primer día de su futuro. Cambie las cosas hoy, modifique las cosas hoy y tendrá el futuro que Dios ha preparado para usted. Dice la palabra también y nos enseña que nosotros no estamos aquí para hacer, voy a decirlo como decía un dicho popular, no estamos aquí en la vida para hacer barriles sin fondo, ¿sí? Porque Dios nos dice que nos consuela para nosotros consolar. No se trata de que Dios nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y hasta ahí termina el proceso. Nosotros tenemos que entender que la bendición que cada uno de nosotros recibe es una bendición en movimiento, una bendición en transición. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, estamos en la crisis, necesitamos por medio de la fe tener paz. Pero en el proceso de esa consolación que Dios nos da, de esa paz que Dios nos da en medio de la crisis, no se debe quedar en usted. Esa consolación, ese consuelo, ese abrazo del Padre consolándote en medio de la crisis, es un abrazo que tú tienes que compartir con las demás personas que están en desesperación. Haga el ejercicio y va a descubrir que así estemos en crisis, así estemos en dificultad. Cuando nosotros superamos esta situación y somos capaces de bendecir, somos capaces de consolar, somos capaces de dar una palabra de aliento, somos capaces de regalarle a un vecino, a cualquier persona alrededor nuestro, un versículo bíblico de esperanza y de fe. Nosotros vamos a sentir en nuestro corazón que nuestras situaciones van a empezar a cambiar y son diferentes cuando nosotros permitimos que la bendición que llegó a nosotros fluye hacia los demás. ¿Qué quiero decir con esto?
que si tú eres bendecida o bendecido en un momento determinado, no retengas la bendición, no la detengas en ti, porque eso significa que no te estás permitiendo a ti mismo recibir las bendiciones nuevas que Dios ha preparado. Dios te bendice, te da una bendición hoy, pero esa es la de hoy, pero esa tiene que pasar a otras personas. Para mañana, dice la palabra del Señor, que todas las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Yo hoy quiero recibir la misericordia y la bendición de Dios, la de hoy. La de hoy la comparto con mis amigos, con mis hermanos, con ustedes, con todas las personas que están a mi alrededor, porque yo quiero recibir la de mañana, que es nueva. Entonces, entienda que ese es el río de agua viva que habla la palabra. Yo recibo bendición, pero es transición hacia la bendición de otras personas, porque yo recibiré la bendición nueva que Dios tiene preparada para nosotros. Cuando nosotros estamos en crisis y en dificultad, la fe nos debe llevar a entender estas cosas, nos debe llevar a entender que por más adolorido, sufrido y angustiado que yo esté, no puedo perder la capacidad de bendecir a los demás. Y que si yo soy capaz de bendecir a los demás, ese gozo del que habla Santiago en medio de la crisis operará en nuestra vida. También, como último elemento de esos 10 que hemos tratado, que queremos tratar en estas dos predicaciones, la palabra nos dice que la oración es necesaria para tener paz en el corazón. Que la única manera de nosotros, en medio de la crisis y de la dificultad, es que a través de la oración nosotros descarguemos nuestro corazón de todo ese peso, de toda esa incertidumbre, de toda esa angustia. Pero que la oración es el conducto que nos une al Dios Todopoderoso que nos puede bendecir. La oración es central para todo creyente, pero la oración es trascendentemente importante para todos los que podamos estar en crisis. Es la oración la que nos da la fortaleza, la voluntad, la entereza de continuar. La oración es la que nos da paz, nos da tranquilidad. La oración es la que a través de ella nos ayuda a tener más paz, a tener fe, a tener confianza, a tener certidumbre en el Señor. La oración es la que nos empodera a través del Espíritu Santo para enfrentar las circunstancias de la vida, eliminar de nuestra vida la impotencia, la incapacidad y saber que ese Dios con el cual yo puedo hablar a través de la oración está conmigo, me ayuda y me respalda. Dice la palabra del Señor. No se preocupen por nada. Esto sí que es difícil. En Filipenses 4, 6, 7 de la Nueva Traducción Viviente, dice, no se preocupen por nada. Eso es difícil y entiendo lo difícil que es esta circunstancia. Pero si nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos que obedecer. Si nosotros tenemos fe y certidumbre en el Señor, tenemos que entender que lo que nos dice el Señor a través de la palabra son las instrucciones para que nosotros tengamos una vida diferente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Por algo, por la situación, por la circunstancia, no. El Señor nos está diciendo, no se preocupe por nada, pero también cambien esa preocupación, cambien esa angustia, cambien esa preocupación por oración. En cambio, oren por todo. Por la situación de crisis, claro que sí, pero por la situación de bendición también, por sus hijos, por sus amados, por sus familias también, por las circunstancias del mundo también, por las hermanos o hermanos que hoy están conectados también. O sea, ore por todo, no está diciendo que ore por unas cosas o ore por las suyas, está diciendo que oremos por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Nos está diciendo, dígale al Señor lo que necesita, sea claro, específico, definido. Señor, yo necesito estas cosas, pero sé agradecido en todo tiempo por lo que ya has recibido y en fe y en confianza sea agradecido por lo que acabas de pedir, porque si tienes fe, tú sabrás que Él te hará o te dará lo que tú has pedido. Dice la palabra del Señor, así experimentarán la paz de Dios. ¿Qué necesitamos? Paz por medio de la fe
en medio de la crisis. Esa es la predicación. Entonces, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es una paz superior a las circunstancias, es una paz superior al mundo, es una paz superior a mi forma de pensar, es una paz superior a mis sentimientos y emociones. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La condición, vivir en el Señor. Estos 10 elementos, estos 10 elementos que hemos tratado de ver muy someramente durante estas dos predicaciones, ténganlos en cuenta, porque es normal y hoy es casi que nuestra cotidianidad vivir en crisis. Pero en medio de la crisis, por medio de la fe, debemos tener paz. Paz, porque debemos entender que esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad nos pone en la posición correcta para recibir la respuesta, la bendición, la solución y el camino para salir de la crisis. La palabra lo resume de manera muy hermosa en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor. Como instrucciones finales, tratando de recoger todo lo que hasta aquí hemos dicho. Dice la palabra en Salmo 37, versículo 3 al 8, traducción del lenguaje actual. Dice, tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Dos condiciones. Confiar en Dios, hacer el bien, estableciéndote en la tierra y mantente fiel a Dios. Nosotros debemos estar donde Dios nos dice que debemos estar. No en nuestros criterios, no en nuestra opinión, no en nuestro concepto. Dios nos coloca en un lugar, en una situación específica. Y nosotros nos debemos mantener ahí, ¿sí? Confiando y siendo fiel en el Señor. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Repito, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Cambia un poquitico las palabras. Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en tus manos y confía plenamente en Él. Y Él actuará en tu favor. Así todos verán que tú eres hijo de Dios. Calla, ojo con esto, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. Nosotros tenemos la costumbre de hablar, pedir, pedir, pedir. Pero nosotros somos mal educados, perdóneme si estoy incomodando. Nosotros somos mal educados. Nosotros pedimos, oramos al Señor, quizás cantamos una alabanza, quizás cantamos un versículo, leemos un versículo, luego le hacemos la lista de peticiones, que cada día es más grande, y luego, amén, amén, y nos vamos. Y nunca esperamos, o casi nunca esperamos a que Él nos responda. Nosotros no guardamos silencio delante del Señor. Nosotros repetimos una serie de peticiones, una lista de peticiones, y luego le damos la espalda al Señor. No esperamos la respuesta. No dedicamos un tiempo a estar en contemplación, a estar en esa lectura de la palabra en la que sintamos que el Señor nos responde. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Muchos podemos estar enojados con Dios, enojados con el mundo, enojados con las personas, enojados con las situaciones, enojados con nosotros mismos, enojados con nuestros padres, enojados con nuestros hijos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37 que eso es lo peor que podemos hacer. Donde hay enojo, no hay paz. Donde hay enojo, dice la palabra, no fluye la bendición. Entonces,
Este Salmo 37, del versículo 3 al 8, nos da unas instrucciones que casi que resumen los 10 elementos que vimos en la predicación pasada y en esta. Confía en el Señor, dedícate a hacer el bien, mantente fiel al Señor, entrégale a Dios tu amor y Él actuará a tu favor. Pon tu vida en el Señor y no te enojes, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Estos 10 elementos, más estas instrucciones finales, quedarán grabadas en este video. Ojalá lo repitas y ojalá lo veas con detenimiento para que podamos entender cómo podemos tener paz por medio de la fe en la crisis que nosotros estamos pasando. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, has hablado a nuestros corazones, Señor, y nos has dado las instrucciones que nosotros requerimos para vivir en paz en medio de la crisis, por la firme fe y convicción que tenemos en ti. Hemos determinado, Señor, que eres ese recurso que nosotros podemos, al cual podemos recurrir, así sea el último. Pudimos haber probado todas las cosas que el mundo, la tierra, la humanidad y la sociedad nos ofrecían y fracasamos. Lo intentamos de diferente manera, Señor, pero hoy estamos delante de ti, Señor, que por medio del Espíritu nos has hablado en este día. Y Señor, que esta palabra, Señor, sea el fundamento de mi vida. Estos 10 elementos, Padre Santo, que sean el fundamento para yo entender que no puedo estar desesperado, angustiado, sino que la oración, la paz, el sosiego me coloca en el lugar correcto para que la bendición fluya y que esa bendición llega a mí para bendecir a los demás, Padre Santo, que es parte del proceso, que las bendiciones de hoy son para hoy y las de mañana serán nuevas, que mi futuro, Padre Santo, lo escribo hoy en la fidelidad y en el amor que demuestre a ti, Padre Santo, que hoy podemos cambiar lo que pasará mañana, que las circunstancias y las consecuencias de mis decisiones pasadas hoy son transformadas en Cristo Jesús para tener el futuro. Eso que tú dices, que tú nos darás el fin que nosotros deseamos, Padre Santo. Hoy podemos tener confianza, Padre Santo, en tu palabra, que nos dicen que todas las cosas pasadas, que todo lo que sufrimos, que todo lo que vivimos ya pasó, pero que esas cosas nos ayudarán para bien hoy y mañana, Padre Santo. Tú nos invitas, Padre Santo, a que dejemos las cargas, a que dejemos todas, absolutamente todas las cargas, la pesadez, la angustia, el sufrimiento delante de ti, porque tú nos cuidas, Padre Santo. Esa es la palabra, esa es la promesa por la cual queremos vivir. El saber con certidumbre en nuestro corazón, Señor, que tú nos cuidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a